Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este canal, el Profe Omar, con los temas contemporáneos de matemáticas para tratar de resolver muchas dudas de esta bella ciencia de las matemáticas, ¿de acuerdo? En esta ocasión vamos a continuar con temas de programación lineal y en particular este video fundamentalmente va a tratar de el método simplex. Vamos a ver el antecedente del por qué el uso del método simplex. De entrada les he de comentar que el método simplex es un método llamado iterativo. Es un método basado en el álgebra lineal, en donde vamos a reducir a unos y a ceros algunas columnas. Y a diferencia del método gráfico, el método simplex tiene otra metodología de resolución bastante interesante y bastante potente por una simple y sencilla razón. A diferencia del método gráfico, como pudimos recordar, allí están en el canal algunos otros videos de la temática del método gráfico. El método gráfico tiene un tipo de solución bastante buena, bastante lógica, bastante sencilla, pero tiene una poderosa desventaja. Solamente podemos manejar dos variables, porque el método gráfico solamente maneja la variable x o x1 y la variable y o la variable x2. Nada más tiene una bidimensionalidad. Nada más podemos hablar de dos variables, escritorios y mesas, podemos hablar de perros y gatos, podemos hablar de estudiantes de licenciatura y estudiantes de posgrado, podemos hablar de trompos y yoyos, como es precisamente nuestro ejemplo, que de ahí nació. Del modelo administrativo pasamos al matemático, del modelo matemático ya lo resolvimos con el método gráfico, pero ¿qué tal si de repente tuviéramos la necesidad de producir, en el caso de maximizar, en el caso de obtener una utilidad, una maximización de alguna variable? Si yo quisiera, además de trompos y yoyos, si yo quisiera meter valeros, bueno, pues simplemente ya no pudiera utilizar yo el método gráfico. Y esa es la potencialidad del método simplex. El método simplex admite cualquier cantidad de variables. Yo puedo producir cualquier cantidad de productos, yo puedo tener cualquier cantidad de restricciones, y como es un método iterativo y como precisamente el método del álgebra lineal, el álgebra de las matrices, nos permite resolver muchos ejercicios. Y aquí ya el aspecto de la dificultad radica básicamente que es una serie de operaciones que simplemente si encontramos la lógica, y aquí sí les voy a pedir, me voy a tratar de ir muy despacio, muy leve, para que puedan ustedes ir entendiendo. En el dado caso de que no entiendan cuál o por qué se dio tal operación, pues la ventaja que ustedes tienen es que pueden detenerle, pueden regresar y volver a repasar el paso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver de qué manera podemos utilizar el método simplex. No voy a utilizar un problema de 3 variables, voy a seguir con mi clásico ejercicio de 2 variables y voy a seguir utilizando el famoso ejercicio referido en otros videos, aquel método, o mejor dicho, aquel problema del artesano que fabrica trompos y yoyos y que tiene estas 3 restricciones. Ya tenemos nosotros ubicado el modelo matemático. El número de horas multiplicado por el número de unidades de cada uno, trompos y yoyos, la respectiva restricción de no negatividad, en donde en el caso del método gráfico simplemente es el cuadrante número 1, pero aquí en esta parte, como la solución es completamente distinta, vamos a ver que vamos a necesitar o de recurrir de algunos otros conceptos más, algunas otras variables. Bueno, voy a hacerme a mi derecha, a su izquierda, y vamos a empezar a tratar de resolver este problema por medio del método llamado método simplex. Lo primero que tenemos que hacer aquí en esta parte es, primero que nada, en cuanto a las restricciones, voy a introducir una variable que le voy a llamar S1.
Es decir, voy a meter tres variables, una llamada S1, una llamada S2 y una llamada S3. Son tres variables, estas variables se llaman variables de holgura y esas variables su función fundamental va a ser, dado que el método simplex no admite cantidades menor o igual, mayor o igual, es decir, desigualdades o inecuaciones, lo que vamos a hacer es que esa variable de holgura, una por ecuación, va a absorber, digamos, va a ser el efecto de absorber esa variabilidad que tiene la ecuación y entonces ya vamos a poder plantear una igualdad perfecta. La primera ecuación, esta le voy a llamar ecuación 1, esta le voy a llamar ecuación 2 y esta le voy a llamar ecuación 3. Las tres restricciones que habíamos planteado en el modelo administrativo. La ecuación número 1 vamos a poner como 2x1 más x2 más s1 igual a 70. Si se dan cuenta, lo que hicimos fue meter la variable S1 y en lugar de poner menor o igual, vamos a poner exactamente y una igualdad idéntica. Ecuación número 2, x1 más x2 más s2, acuérdense, es una variable por restricción, igual a 40. Y en el caso de la restricción número 3 es x1 más 3x2 más s3, esto va a ser igual a 90, ¿de acuerdo? Si hubiera una cuarta, una quinta, una sexta restricción, pues simplemente lo que vamos a hacer es meter S4, meter S5 respectivamente. Y la misma situación, si hubieran más variables, pues resulta que el método simplex, al ser un método matricial o un método donde vamos a ubicar o vamos a utilizar una tabla como la que tienen ustedes ahí enfrente, ahí vamos a empezar a vaciar información. Y desde luego, pues la dimensionalidad de la tabla precisamente me va a permitir que si yo tengo más variables, pues simplemente voy a hacer crecer la tabla a la derecha. Y si tengo más, restricciones, pues simplemente voy a aumentar a S4, S5. Y entonces, pues lo único que va a pasar es que voy a hacer más operaciones, pero el método es exactamente idéntico. Y además, como comenté al principio del video, es iterativo, es decir, se hacen exactamente las mismas operaciones. El método simplex tiene una particularidad. Miren, tiene una serie de reglas que debemos de seguir y que debemos puntualmente utilizar. Si nosotros dominamos esas reglas, si nosotros administramos o utilizamos o nos aprendemos bien esas reglas, no vamos a tener problema para poder utilizar el método simplex. Ahora bien, ya nada más para poder cambiar el modelo a un modelo para poder vaciar la información a la tabla o al tableau, así suele llamársele tableau en algunas fuentes de información, en algunos libros, le dicen tableau, como del francés tableau. Entonces, en el primer tableau, en la primera tabla, pues lo que vamos a hacer es que vamos a vaciar esta información. Un detalle que nos hace falta es la función objetivo. Recuerden, la función de los dineros z igual a 4x1 más 6x2. Aquí el detalle es que lo que tenemos que hacer es que esa ecuación la tenemos que igualar a 0. De tal manera que vamos a hacer más 4x1 menos 6x2 más z igual a 0. Si nos damos cuenta, lo único que hice fue este 4x1 y este 6x2 los pasé del lado izquierdo y pasan como negativo, ¿sí? Y entonces ya está lista mi información, dos variables, tres restricciones, una función objetivo que fue replanteada. Vamos a ver cómo se vacía la información. Primero que nada, la primera restricción la voy a ubicar acá. Antes que nada quiero decirles que si ustedes ubican, primero voy a colocar en ese orden variable básica 1, variable básica 2, las restricciones, el valor de la z de la función objetivo y un r que significa el resultado o a lo que está igualado cada restricción. Y de este lado voy a poner S1, S2, S3 y bueno, todas las variables de holgura que haya, ¿de acuerdo? Entonces, la primera sería 2. Aquí voy a vaciar 1, aquí voy a vaciar 1, aquí 0, aquí 0, aquí 0 y aquí voy a vaciar el 70, ¿de acuerdo? Aquí está el 70. En la segunda lo que voy a hacer aquí es 1, aquí es 1,
aquí es 0, porque en la segunda ecuación no existe ese 1, pero sí existe ese 2, no existe ese 3, no existe z, y r va a ser igual a 40. Y en la ecuación número 3, aquí sería 1, aquí sería 3, aquí sería 0, aquí sería 0, aquí sería 1, aquí sería 0, y aquí sería 90. ¿De acuerdo? Y en la parte inferior, hasta abajo, lo que voy a hacer es que voy a poner precisamente los valores de la función de objetivo. Menos 4 en la columna de x1, aquí voy a poner menos 4, aquí voy a poner menos 6, aquí voy a poner 0, 0, 0, la función de objetivo no tiene variables de holgura, y aquí voy a poner 0, aquí no hay nada, y ya tenemos listo nuestro tablero inicial. Podemos observar que a diferencia del método gráfico, en el método gráfico utilizábamos ecuaciones. En este método no utilizamos ecuaciones, sino vamos a utilizar solamente números. Estrictamente vamos a usar números. Esa diríamos que es una ventaja, porque las operaciones que vamos a hacer ahora pues van a ser sumas, restas, productos y divisiones. En un procedimiento, como les digo, iterativo. Vamos a hacer la misma operación muchas veces y tienen una cierta lógica, tienen un cierto procedimiento para poder resolverlo. Vamos a ver entonces cómo procede o cómo se procede a partir de este primer tablero. En este primer tablero vamos a seguir, primero que nada, dos reglas importantes para poder escoger algo que le vamos a llamar pivote. Vamos a escoger un número. De toda esta tabla vamos a escoger un número que se va a llamar pivote. Por principio de cuentas, estos números suelen llamar algunos libros de matemáticas, a todos estos números que están en la parte de abajo se llaman indicadores. Estos son los indicadores. Los indicadores nos van a precisamente a decir, nos van a dar la pauta, nos van a dar la señal cuando hemos llegado a la solución óptima del problema de programación lineal. Y estos indicadores no pueden ser negativos ni pueden ser cero, sí pueden ser, pero no pueden ser negativos, de tal manera que nuestra misión fundamental en el método simplex es buscar lograr a toda costa que por lo menos este menos 4 y este menos 6 desaparezcan, y esa es precisamente parte de la misión que nos vamos a enfrentar ahora. Entonces, ya habiendo indicado o ya habiendo ubicado los indicadores, vamos a seguir la primera regla. La primera regla que dice es que la columna que yo voy a elegir para columna de indicadores tiene que ser el número más negativo de todos los indicadores de la tabla. Desde luego el número más negativo pues es menos 6. Menos 6, aquí está. Entonces quiere decir que aquí está. Esta es la columna y nos vamos a centrar sobre esa columna nada más, porque es la columna más negativa, es decir, el número más grande o más negativo, el que esté más lejos del 0, ese es el número que voy a tomar y esa es la columna que voy a elegir. Ahora, yo tengo aquí tres números, puede ser este 1, puede ser este 1 y puede ser este 3. ¿Cómo voy a resolverlo o cómo voy a escogerlo? Más que resolverlo, escogerlo. Bueno, es una operación bien sencilla. Voy a dividir R entre este número, R entre este número y este número. Entonces aquí si yo divido 70 entre 1, me da 70. El segundo caso me da 40 entre 1, me da 40. En el tercer caso sería 90 entre 3, me va a dar 30. ¿De acuerdo? Entonces tengo tres resultados. Y la segunda regla va a ser que el número, diríamos, el cociente más pequeño es el número que yo voy a tomar como referencia o como renglón para poder ubicar por coordenadas el llamado pivote. Ya nos dimos cuenta que este 30 es el más pequeño, de tal manera que este pivote va a ser el número, este número 3. Ahora, una cuestión muy importante que nos dice el método simplex es que yo debo de tener unos y ceros, y entonces los que no sean unos tienen que ser ceros forzosamente. Y para que tenga la categoría de pivote, forzosamente debe ser 1, y aquí yo tengo 3. ¿Cómo voy a lograr
cambiar de este 3 a 1. Bueno, pues es una situación parecida al álgebra. Bueno, de hecho, este es una especie de álgebra. Vamos a plantear el segundo tabló. Aquí lo voy a poner y voy a reproducir las variables x1, x2, s1, s2, s3, z y r. Y de este lado hay un detalle importante. Además hay otra regla, una tercera regla que debo de seguir. Como yo ya escogí mi pivote por los dos criterios obtenidos, columna más negativa, cociente más pequeño, este 3 que voy a convertir en 1 me obliga a que este S3 yo lo voy a tener que sustituir. Y este S3 lo voy a sacar de aquí y va a entrar en su lugar la variable x2. ¿Por qué se hace importante este cambio? Es decir, aquí yo voy a colocar S1, aquí voy a colocar S2 y aquí voy a colocar x2. Porque resulta que en mi lectura de la optimización de la solución del método simplex me indica que el resultado de x2 probablemente lo voy a leer aquí, y x1 en cuanto aparezca acá también lo voy a leer acá, y aquí es donde yo voy a tener el máximo. En este ahorita es 0, pero obviamente ese 0 verán que en el transcurso de los tablos que vienen ese 0 va a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, pues de entrada vamos a cambiar o vamos a dividir todo el renglón entre 3. Este renglón lo vamos a dividir entre 3. Aquí la cuestión y el grado de complejidad, y es donde yo recomiendo que no se me pierdan e insistiré que si tienen duda paren el video y lo regresen, ¿sí? Aquí he de insistir en donde va a llegar un momento en que las dos tablas se conectan, si tienen una relación. Va a llegar de repente un momento en que esta tabla ya se desconecta y entonces ya tenemos una tabla nueva. ¿De acuerdo? Este es el tabló número 2. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues voy a dividir todo el renglón entre 3. El renglón número 3, aquí sería 1/3. Aquí va a ser 1. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser 0. Aquí va a ser 1/3. Aquí va a ser 0 y aquí va a ser 30. Y entonces ya tengo mi pivote. Mi pivote buscado ya está aquí. Este es el pivote. Ahí está el pivote. ¿De acuerdo? Con ese pivote yo me voy a apoyar. ¿Por qué se llama pivote? Hagan de cuenta que pues es una suerte de analogía entre tratar de apoyarse. Es un número en el cual voy a buscar para apoyarme. Por ejemplo, cuando quiero brincar, que hay a lo mejor algún charco, les ha pasado en la calle, y yo me apoyo de esa piedra o de ese objeto para poder brincar y no mojarme los pies, pues es una cuestión parecida. Yo me voy a apoyar en este número 1 para poder brincar, y este 1 lo voy a convertir en 0, este 1 lo voy a convertir en 0 y este menos 6 lo voy a convertir en 0. La operación que va a seguir precisamente en ese entendido es la pregunta que normalmente nos vamos a hacer en el método simplex es: ¿qué número multiplicado por 1 más 1 me da 0? Multiplicado por 1, ya sea este 1 o este 1, me da 0. Ese número es el mismo número multiplicado por negativo, o sea, su idéntico negativo. Y entonces quiere decir que yo voy a multiplicar por menos 1 este pivote, es decir, este renglón 3 lo voy a multiplicar por menos 1 y le voy a sumar al renglón 2 y también le voy a sumar al renglón 1. Voy a hacer la misma operación. Voy a hacer primero la primera línea y luego voy a hacer la segunda, ¿de acuerdo? Y entonces, quiere decir que si yo multiplico por menos 1 menos 1 por 1 menos 1 más 1, aquí me va a dar 0, ¿sí? Y ya lo conseguí, ese era mi objetivo. Yo voy a hacer ceros y unos en estas dos primeras columnas, en las columnas de las variables llamadas básicas. Ahora bien, esta misma operación que yo hice con la columna pivote, lo voy a hacer con todo el renglón. Vamos a ver, si yo multiplico por menos 1, porque mi pivote es menos 1 por 1 menos 1 más 1, 0. Ahora voy a hacer lo mismo con todos. Menos 1 por 1/3 es menos 1/3.
menos 1/3 más 2 sería 2 enteros son 6 tercios. Menos 1/3 aquí me va a dar 5 tercios. ¿De acuerdo? Luego hago lo mismo acá. Menos 1 por 0, 0 más 1, 1. No tiene mayor impacto. Menos 1 por 0, 0 más 0, 0. Menos 1 por 1/3 me da menos 1/3 más 0 me da menos 1/3. Y luego menos 0 por 0 más 0 me da 0. Menos 1 por 30 me da menos 30 más 70. Aquí me da 40. ¿De acuerdo? Entonces, podemos, diríamos, ya hicimos la primera iteración. Ahora bien, vamos ahora con la segunda iteración. Procedemos ahora con el renglón número 2. El renglón número 2 también debemos de hacer este 1, 0 y lo vamos a conseguir simplemente con la misma iteración que ya habíamos indicado acá. Entonces sería menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Se fijan que en estos momentos tenemos los dos tablos conectados, es decir, estamos haciendo de referencia uno hacia el otro. Menos 1 por 1/3 sería menos 1/3, más un entero que son 3 tercios, pues sería 2 tercios. Menos 1/3 más un entero 3 tercios, menos 1/3, 2 tercios. ¿De acuerdo? Menos 1 por 0, 0, más 0, 0, menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Menos 1 por, perdón, aquí es 1, menos 1 por 0, 0, más 1, 1, menos 1 por 1/3, menos 1/3, más 0, aquí me va a dar menos 1/3, menos 0, 0, menos 0 por 0, 0, más 0, 0, ¿ok? Y menos 1 por 30 me da menos 30, otra vez, más 40, aquí me va a dar 10, ¿de acuerdo? Ahora vamos con nuestro renglón principal, con nuestro renglón de los indicadores, en donde queremos que ese menos 6 de entrada, que es hacerlo 0. Y eso lo vamos a conseguir multiplicando el pivote por 6. Entonces, aquí sería el renglón 3 por 6 más el renglón 4. Y entonces, 6 por 1 me da 6, menos 6, aquí ya tengo el primer 0 que yo necesito. Y voy a hacer lo mismo en todo el renglón. Aquí sería 6 por 1/3 me da 6 tercios, 2 enteros. 2 enteros menos 4, aquí me da menos 2. Luego aquí me da 6 por 0, 0, más 0, 0, 6 por 0, 0, más 0, 0. 6 por 1/3 me da 6 tercios, más 0 me da 2. Aquí sería 0 y 1. Y aquí voy a tener que 6 por 30 me da 180, más 0, 180. Ahí está ya el tabló número 2 completo, en donde vamos a ver el recuento de los resultados que obtuvimos. Primero que nada, lo primero que obtuvimos fue que un indicador todavía es negativo, señal de que esta podría ser una solución factible, pero no es la óptima. Factible porque cumple que x2 igual a 30, hacer 30 yoyos. Y todavía la variable x1 no ha entrado en acción, que tendríamos que ubicarla acá. De tal manera entonces que tenemos la necesidad de hacer un tercer tabló. Entonces vamos a poner aquí nuestro tabló tercero, ¿sí? Y vamos a empezar a vaciar. Nuevamente reproducimos las variables x1, x2, s1, s2, s3, Z y R. Voy a extender un poco esta línea. Así, de esta manera. Aquí está. Y en esta tabla, antes de pasar a la tercera, debemos de seguir o debemos de volver a comentar las dos reglas, recordarlas, para poder volver a elegir un pivote. Vamos ahora a elegir un pivote nuevo porque este pivote pues ya lo usamos y vamos a buscar otro. Nuevamente, columna más negativa, pues la única que nos queda que sería precisamente este menos 2. Entonces aquí sería este menos 2. Ahí está, menos 2.
Y de estos tres que tenemos acá, 5 tercios, 2 tercios y 1 tercio, uno de esos tres va a ser el pivote. Vamos a ver, y eso depende de nuestro segundo criterio que nos dice, cociente más pequeño, aquí vamos a dividir 40 entre 5 tercios. Aquí vamos a dividir 10 entre 2 tercios. Y aquí vamos a dividir 30 entre 1 tercio. Y de ahí vamos a escoger el cociente más pequeño. ¿Cuál será el cociente más pequeño? Bueno, aquí nos da 40 entre 5 tercios sería 40 por 3, sería 120 entre 5, creo que da 24. 5, 4, 20, 5, 2, 12, 24. Luego aquí sería 30 entre 2, nos da 15. Y aquí nos da 30 entre 1 tercio, nos da 90. De tal manera que el cociente más pequeño es el número 15 y eso significa que nuestro pivote ahora va a ser este 2 tercios. Este 2 tercios va a ser nuestro pivote y es el número que vamos a escoger como apoyo. Ahorita lo vamos a convertir en uno de este lado y además vamos a cambiar, vamos a hacer una sustitución de variable en donde esta x1 va a pasar para donde está S2, ¿de acuerdo? Entonces aquí, pues voy a poner S1, X1 y X2. Ahí está, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que vamos a hacer es que ese 2 tercios, pues para que se convierta en 1, lo voy a dividir entre sí mismo. Y de tal manera que ese segundo renglón va a ser 1, 0, entre 2 tercios 0, 0. Luego aquí sería 2 tercios, 1 entre 2 tercios sería 3 medios. 3 medios. Aquí sería 0, no, perdón. Aquí sería menos un tercio entre 2 tercios sería menos 1 medio. Ojo, menos 1 tercio entre 2 tercios, los 3 se cancelan y me queda menos 1 medio. Lo pueden hacer con la calculadora, detener el video para que ustedes lo comprueben. Aquí quedaría 0 y aquí pues ya dijimos que nos da 15. ¿De acuerdo? Y entonces ahora nuestro pivote va a ser este y de aquí vamos a atacar el número de aquí arriba, el número de aquí abajo y el número que tenemos acá. Respectivamente 5 tercios, 1 tercio y menos 2. Bien, vamos a ver ahora cómo lo vamos a hacer 0. Vamos a buscar aquí, en este renglón 2, primero que vamos a multiplicar por un número negativo en este caso, tal que multiplicado por el pivote, más 5 tercios me dé 0. Es el mismo número negativo. Entonces, menos 5 tercios por 1, menos 5 tercios, más 5 tercios, esto me da 0. Luego voy a hacer exactamente lo mismo. Aquí sería 0 y 0, no tiene mayor sentido. Multiplicar por 0, 0 y 1. Aquí sería menos 5 tercios por 3 medios. Los 3 se nos eliminan y me queda menos 5 medios. Menos 5 medios más 0 me da menos 5 medios. Es solamente para cumplir la regla, no tiene realmente un impacto importante. Luego menos 5 tercios por menos 1 medio me da positivo, sería 5 sextos positivo y 5 sextos positivo menos 1 tercio, 5 sextos menos 2 sextos, serían 3 sextos, sería 1 medio. ¿Sí? 3 sextos es 1 medio. Aquí sería 0 y 0 y luego aquí sería, si multiplico 5 tercios por, menos 5 tercios por 10, menos 5 tercios por 15, 24, menos 24 más 30 me da 6 aquí, ¿de acuerdo? 6. Bien, ahora vamos con el último renglón, que sería por un menos 1 tercio. El pivote por menos 1 tercio, el primero fue renglón 2 por menos 5 tercios, más renglón 1 y la otra iteración fue renglón 2 por menos 1 tercio más renglón 3. La última iteración va a ser multiplicar el pivote por multiplicar el pivote por 2 y sumar el último renglón. A ver, vamos por partes. Primero, este 1 tercio, pues menos 1 tercio por 1 menos 1 tercio más 1 tercio 0.
Menos 1/3 por 0, 0, más 0, 0. Aquí sería menos 1/3 por 0, 0. Menos 1/3 por 3 medios es menos 1 medio. Menos 1 medio más 0, aquí me da menos 1 medio. Menos 1/3 por menos 1 medio me da 1/6 positivo por los signos. Y 1/6 positivo más 1/3, un sexto son 1/3 son 2/6 más 1/6 serían 3/6. 3/6 sería 1 medio. Ok, ponemos 1 medio, aquí sería 0. Y finalmente menos 1/3, menos 1/3 por 15 sería menos 5 más 30, aquí me da 25. ¿De acuerdo? Y finalmente tendría que multiplicar por 2 el último pivote. 2 por 1, 2, menos 2, 0. 2 por 0, 0, más 0, 0. 2 por 0, 0, más 0, 0. 2 por 3 medios me da 3, más 0 me da 3. 2 por menos 1 medio me da menos 1, más 2, 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y 2 por 15 me da 30, más 180, 210. Resultados finales. Miren, fíjense bien lo que sucedió después de haber hecho esta serie de operaciones. Lo primero que me estoy dando cuenta de que x1, la variable x1 va a adquirir el valor de 15. x1 igual a 15. x2 va a tomar el valor de 25. Y finalmente el valor de z es lo que apareció acá. Es el máximo, que era $210, que fue lo que nos dio en el ejercicio respectivo basado en el método gráfico. Entonces, fíjense bien, nos dio exactamente lo mismo con 3 tablos, y con 3 tablos fue suficiente para deducir que la variable x1 eran 15 trompos, la variable básica x2 25 yoyos, para un máximo de 210. ¿De acuerdo? Pues realmente este es el método simplex. Es un método relativamente sencillo, tiene muchas operaciones, es simplemente irlas siguiendo, y sí, yo les recomiendo reproducir, detener y regresarse para ver cómo se van obteniendo los resultados, de tal manera que pues puedan tener la certeza sobre todo del procedimiento y además de las operaciones que se llevan a cabo. Si ustedes fueron observadores a lo largo del ejercicio, era una división, luego producto, suma, producto, suma, producto, suma, producto, suma, hasta agotar todas las columnas. Luego otra vez división, y luego nuevamente producto, suma, producto, suma, producto, suma. Y así sucesivamente. Es el motivo por el cual decimos que el método simplex es un método iterativo. Bueno, es todo por este video. Espero les haya sido ilustrativo, espero les ayude, y pues ya nos veremos en otra ocasión, en otros videos de esta serie de matemáticas del profe Omar. Hasta entonces.